Marco Raúl Mejía, un gusto tenerte en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, en la olla Sazón Pública. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a tratar de compartir estas luchas por hacer real que otro mundo es posible. Marco, quisiera empezar que nos ayudes a comprender qué diablos es eso de la cuarta generación de la revolución industrial, cómo se vincula al capitalismo, cómo se vincula a los procesos de conocimiento y saber, a los procesos educativos. Oh, ¿en qué problema me pones? Ese es el próximo libro mío que debe estar saliendo en unos 15, 20 días, que se llama precisamente Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la cuarta revolución industrial desde nuestra América. Básicamente el asunto es que mientras el mundo necesitó, y digo el mundo, del capitalismo necesitó 250 años para hacer 2 revoluciones industriales. Terminamos en 40 años con 2 revoluciones industriales. Es decir, la primera revolución fue la del vapor, la segunda revolución fue la de la electricidad, la tercera fue la de la microelectrónica y la cuarta es la de los sistemas artificiales, el trabajo inmaterial, la información. Y esto está produciendo unos cambios profundos en la humanidad, tanto que se calcula que en el tránsito entre tercera y cuarta revolución industrial, según la Organización Internacional del Trabajo, se perdieron 200 millones de trabajos. Y curiosamente esos 200 millones de trabajos son de trabajos simples, de gente más en el sentido clásico que aún la teoría crítica había leído esos trabajos. Entonces digamos que esto desbordó el mundo, y al desbordarlo construye un mundo que está muy soportado hoy sobre el conocimiento, pero no el conocimiento de la primera revolución industrial ni el del conocimiento del origen de la ciencia moderna, las tecnologías, los nuevos lenguajes, la información, la comunicación, la innovación y la investigación. Es decir, nos encontramos frente a unos procesos en los cuales la organización de esas realidades está produciendo transformaciones profundas en las personas. Tanto que el mismo sistema capitalista hoy considera que a través de los sistemas de inteligencia artificial van a existir una cantidad de trabajo, no solo de trabajos que se van a perder, sino que va a sobrar mucha gente para el capital. Y el mismo capitalismo se ha visto obligado a comenzar a recoger una idea que habían planteado los socialistas franceses hace unos 40 años, la renta básica mínima, y los capitalistas viendo que corren el peligro de que vuelvan a una crisis fruto de que si no hay trabajo, ¿con qué vas a comprar?, se vean obligados a plantear que toda persona tiene el derecho a una renta básica mínima, que va a ser la manera como él va a poder participar en los procesos del consumo en la sociedad. Entonces yo creo que estamos en un momento bien interesante porque estamos en un tránsito, y estamos en un tránsito en el cual el capitalismo se reorganiza, y ese capitalismo reorganiza las formas del consumo, reorganiza las formas de la producción, tanto que hoy se habla de prosumidores, porque es un mundo en donde no solo nos han colocado como consumidores, sino también como productores de sentido, organizaciones del sentido. Entonces, digamos que estamos asistiendo a unas profundas modificaciones epocales en las cuales muchos de los elementos que nos habían servido en el pasado hoy no sirven. Y una de las instituciones más golpeadas por ella va a ser todos los sistemas educativos y la escuela. Tanto que hoy esa escuela se ve sometida a algunos que plantean que cada vez más va a ser necesaria
que estamos en un momento en el cual el fin de la escuela se avecina, y se avecina a través de el reemplazo de esa escuela por infinidad de procesos tecnológicos, por plataformas que van a hacer posible que la gente tenga acceso a la información y a ciertas maneras del conocimiento, tanto que hoy hay una gran tendencia en Estados Unidos que comienza a hablar de educación en casa. Entonces digamos que este mundo se revolvió y se ha revuelto de tal manera que todo el mundo anda viendo cómo se adecúa a eso. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa lo que pasa en el mundo chino, en donde se calcula que hoy hay 12 millones de personas que, a partir de los seguimientos que se han hecho de ellos por medio del algoritmo, esos 12 millones de chinos no pueden viajar en avión porque pueden perturbar algunas cosas del Estado. Entonces estamos frente a un barullo inmenso de procesos, transformaciones, y el pensamiento crítico ahí comienza a esbozar una alternativa de cómo vamos a trabajar la tecnología, cómo vamos a relacionar la alternativa. Y mucho más desde un pensamiento como el latinoamericano, que ha desarrollado procesos propios como el buen vivir, que ha desarrollado miradas propias como la singularidad de las epistemologías, como el mundo del sur. Entonces digamos que en alguna medida este momento que estamos viviendo son de profundos cambios y que nos está afectando a todas y a todos los humanos en todos los lugares donde estemos. Por eso algunos dicen que son tiempos de desaprendizajes profundos, porque para poder ir a todas esas formas nuevas que se nos presentan, el desaprendizaje va a ser una constante y una necesidad. Ahora, hay tendencias y mucha gente que dice, pero la llegada de estas tecnologías nuevas, especialmente las de la información y la comunicación, lo que han generado es un proceso de democratización en la producción y en la circulación. O sea, todo el mundo puede acceder, puede decir, puede colocar su conocimiento y su saber en circulación. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que esa es la ambigüedad del fenómeno, porque es un fenómeno que si te sabes colocar en él, entras produciendo caminos alternativos, como se han producido en muchos lugares durante mucho tiempo. Pero el gran asunto es que esos procesos y los aparatos mismos tienen un funcionamiento que no es el uso instrumental del aparato, y ahí es en donde la gente se está enredando mucho. Y ese uso instrumental del aparato es muy claro en creer que simplemente es aprender a manejar el aparato. Pero detrás del aparato está el Big Data. El Big Data lo que hace es acumular información. Pero detrás del Big Data está el algoritmo. Es el diseño sobre qué tipo de información intentamos capturar. Hace poco, en un evento de educación aquí sobre innovación en Colombia, había una persona que explicaba que había estado de vacaciones en España, había dejado el celular y comenzó a hablar con la mujer de que si mejor para pasar de España a Francia era mejor alquilar unos autos, algunas cosas, y cuando terminaron de hablar, él abre su celular, entra al correo electrónico y tenía 50 mensajes en esa zona donde él andaba, cuáles eran los mejores rentadores de autos. Es decir, la conversación de él, el algoritmo había capturado la conversación de ellos y le estaba mandando ya la solución al servicio que él estaba requiriendo. Entonces digamos que ahí el asunto para nosotros los que venimos de la tradición crítica, lo primero es que ese Big Data se está trabajando en un algoritmo base 2. Y un poco toda la vida cotidiana anterior del mundo del oral y lo escrito fue trabajado en base 1. Es decir, lógica matemática, aritmética, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a lógica binaria,
0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, hasta el infinito. Y eso reorganiza de otra manera la manera de mirar. Es la razón por la cual nosotros no le ganamos a un joven un videojuego. Porque ahí hay profundas transformaciones del lenguaje. Pero esas transformaciones del lenguaje nos colocan frente a un nuevo sistema cultural de objetos tecnológicos. Es decir, hoy la cultura está reorganizada por multitud de objetos tecnológicos. Y el problema no son solo los objetos tecnológicos. Ese objeto tecnológico funciona construyendo una realidad virtual. Y esa realidad virtual, el soporte muy fuerte de ella es la imagen. Mientras, así como el soporte del texto escrito fue el libro, ahora el soporte es la imagen. Entonces, ¿qué le pasa al educador? El educador tiene que entender que no está solo frente a un aparato, sino que ese aparato tiene una lógica, un lenguaje, una forma de construir la realidad y una manera de acercarse a eso. Luego aparece un nuevo sistema de mediaciones pedagógicas. La pedagogía comienza también a ser transformada por estos aparatos y depende de yo cómo lo lea. Si yo digo, no, es que eso es un aparato neutro, yo termino siendo un idiota útil del manejo de ese aparato. Pero si yo le entro a la lógica del aparato, al lenguaje del aparato, a la realidad que construye, al sistema cultural en el que trabaja, yo tengo que construir la mediación de otra manera. Jesús Martín Barbero, uno de los grandes comunicólogos colombianos, dice que es un lenguaje mosaico, un lenguaje en donde concurren a la vez el oral, el escrito y el digital, y que eso se resuelve de otra manera, porque él dice no van a desaparecer los otros lenguajes, pero sí cambia la configuración de los lenguajes al encontrarse los tres. Entonces yo digo que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, pero que apenas estamos balbuceando las cosas que están pasando ahí, y que los que venimos de teorías críticas tenemos que construir comunidades de pensamiento. Hay un autor que les recomiendo a quienes vean este texto, creo que es ucraniano, Morozov, que tiene, lo que puedan encontrar de Morozov, van a ver cómo se están manejando hoy las emociones a partir del algoritmo, muestra cómo se está produciendo un recambio a través de la imagen y muestra cómo los aparatos están construyendo realidades. Entonces me parece que es un reto muy interesante. Yo mismo apenas balbuceo algunas de estas cosas, fruto de reflexiones y de conversaciones con gente, pero tenemos que acabar de construir las comunidades para poder construir la crítica de este tiempo. Ahora, tú decías, provoca un desafío, apenas se está balbuceando desde pedagogías críticas, pero muchas de estas tendencias de pedagogía crítica, en este caso educación popular, territorio del cual tú provienes y ejerces tu militancia pedagógica y educativa, se vincula a las luchas de los pueblos. ¿Qué tiene que ver esto hoy con las luchas de los pueblos? Bueno, hace poco, precisamente en este departamento donde estamos en Colombia, le daba un taller yo a unos maestros y maestras indígenas. Entonces ellos me decían que ellos no estaban interesados en la interculturalidad, que estaban interesados solo en la intraculturalidad, porque era la defensa de lo suyo, la construcción de lo propio. Entonces, pasada entre una semana y la otra, les coloqué de tarea ir a sus comunidades con 3 preguntas básicas. Una, haga el listado de los aparatos que existen en su comunidad, de las 5 revoluciones tecnológicas, de la revolución microelectrónica, es decir, aparatos de transistorización, aparatos de radios catódicos de imagen, aparatos de informática, aparatos de sistemas de telemática y aparatos de biotecnología. Y muy curioso, el que menos me llegó me decía que en sus comunidades existían cerca de 40 aparatos y habían lugares en donde habían contabilizados hasta cerca de 60 aparatos. Entonces yo les decía, bueno, vengan, los que me dicen que no están interesados sino en la intracultura, les tengo que decir que esos aparatos les están produciendo la nueva interculturalidad, con una diferencia, y es que esos aparatos no hablan, usted cree que se está divirtiendo con ellos, le están organizando el mundo,
y ellos le están organizando a usted el imaginario. Entonces, ustedes que son tan radicales en la intraculturalidad, los aparatos le están haciendo el trabajo de la interculturalidad. Y por eso el uso que hacen los chicos, las chicas, en esos procesos. Entonces, aquí comienza una cosa muy interesante. Y es cierto que eso pasa. Pero estos pueblos, todo este trabajo nuestro está arraigado en profundas tradiciones y las culturas de la gente y las culturas populares. Entonces, hay un retorno a lo comunitario y a lo común por vía de todos estos procesos y estas dinámicas. Lo más interesante de ello es que estamos frente a un fenómeno que no es de resistencia, sino frente a un fenómeno de reexistencia, porque muchos de los elementos de las identidades de estos pueblos comienzan a ser integrados culturalmente a las sociedades para producir una tensión que tiene que ser resuelta por el educador de estos tiempos, esté donde esté. ¿Cómo construye ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos e hijas de la aldea? Y entonces la gran tentación es todo el discurso modernizador que se queda en todo ese discurso de decir que es que hay que integrar los aparatos, que entonces ahora sí vamos a ser modernos, o el otro que dice eso no existe, eso es parte, con una tecnofobia plantean como un alejamiento y un planteamiento de eso. Entonces estamos en un momento en el cual es necesario producir esa síntesis para los que trabajamos en procesos grupales, sociales, comunitarios. Los modernizadores dirán, tirémonos en brazos de todo este desarrollo cultural. Los otros más comunitaristas o más indigenistas dirán, volvamos solo al proceso interno de las comunidades. Desde mi punto de vista, es un asunto que tenemos que resolver manejando la tensión entre cómo ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, hijos e hijas de la aldea, lo que nos va a llevar a otros lugares. O sea, ¿qué pasa cuando reconocemos que la tecnología no son solo esos aparatos, que las tecnologías circulan en los sistemas culturales de la gente y que funcionan en los sistemas de producción de la gente? Entonces yo comienzo a mirar de otra manera el mundo. Por eso esa discusión hoy en educación para la gente que viene de los trabajos campesinos es tan fuerte. Y es esa tensión entre cómo formamos, cómo todo ese discurso de la nueva ruralidad intenta disolver el campo por vía de la modernización y de una globalización que hace un montón de cosas con el campo, desde exotismo hasta puros lugares para descanso medio hippie. Pero aparece la educación del campo, y es que reconoce que en los nichos sociales, esos nichos están produciendo ecosistemas epistemológicos, ecosistemas del conocimiento, ecosistemas de cosmogonías. Y ahí entonces hay que hacer una negociación cultural en el sentido de la educación popular entre eso que está ahí y lo que supuestamente representa lo otro. No tenemos respuestas todavía, pero hay gente que viene experimentando. Yo en mi libro, que sale en estos días, muestro 20 experiencias de distinto tipo que en América Latina se están haciendo para resolver esa tensión. Acabas de mencionar la importancia, la potencia de la comunidad, ser hijos de la aldea, pero estar colocados en el mundo al mismo tiempo global. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo vinculas al tema de lo territorial? Bueno, yo creo que el gran redescubrimiento es el territorio. Y el gran redescubrimiento es el territorio porque en alguna medida de lo que hablan todas estas nuevas identidades, de lo que hablan todos estos nuevos procesos, es que toda actividad tecnológica, toda actividad que gira de otra manera es endogenizada en los territorios. El territorio endogeniza la tecnología, el territorio endogeniza las políticas, el territorio endogeniza las prácticas colonizadoras, el territorio endogeniza los procesos y las dinámicas a través de los cuales el poder intenta controlar. Entonces el territorio termina siendo el lugar maravilloso en el cual
la gente resiste y reexiste para construir sus propuestas alternativas. Entonces el territorio no es fácilmente capturable a través de las definiciones porque opera en cada lugar distinto. Entonces el territorio va a generar esas respuestas. Por eso nosotros comenzamos a hablar de geopedagogías, y las geopedagogías van a ser esas pedagogías que surgen de los territorios, territorio en el sentido amplio, no solo territorio contextual, sino territorio conceptual, territorio tecnológico, territorio de nuevos lenguajes, territorio de la información. Es decir, estamos asistiendo a un proceso en el cual el territorio termina endogenizando. Yo siempre, cuando surge esta discusión con la gente más que cree que la cosa es meter la tecnología sin endogenizar, los mando a ver un video que se llama Educación 2111, Corea-Finlandia, que muestra cómo los dos países, en ese santo santorum de las pruebas PISA, que tienen uno de los principales lugares, los dos usan la tecnología totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la tecnología, todo ese sistema cultural de objetos tecnológicos, entra en la cultura como es la cultura de la gente en esas dinámicas y esos procesos. En muchos de los espacios de discusión permanentemente, especialmente alternativos, se lee a la escuela como un lugar más bien retrógrado, un lugar conservador, y por tanto se lee la modificación del lugar del maestro, de la maestra, por este lugar tecnológico como un avance pedagógico. ¿Cómo interpretas tú eso? Bueno, yo creo que el asunto es que estamos frente a un momento en donde estamos refundando la escuela, y en la refundación de la escuela estamos también en una refundación de los sistemas del conocimiento y en una reorganización de los sistemas del conocimiento. Entonces, la escuela, el gran sueño de la globalización fue construir una escuela única. Por eso mandaron estándares, por eso mandaron competencias, por eso organizaron las reformas educativas como una única mirada. Sin embargo, lo que nos enseñaron las historias es que siempre esa escuela es recontextualizada. Por eso no es posible que ese discurso innovador de corte tecnocrático llegue a todos los lugares, porque en alguna medida no es posible innovar sin un pie en la tradición. Y estamos todavía buscando esa tradición. ¿Qué significa? Porque hace poco, en una sistematización que asesoraba para las comunidades indígenas del Río Sucio Caldas, el mayor don Nelson nos decía a los grupos de sistematizadores, les decía: oiga, es que a ustedes se está olvidando que adelante es atrás. Y adelante es atrás porque es que pensar el futuro implica una profunda relación con la tradición, con la organización de esos sistemas que les han permitido pervivir durante mucho tiempo a muchos de los grupos campesinos, indígenas, afros, de mujeres. Creo que aquí hay una reelaboración del sentido político de la mujer y de la patriarcalidad como forma de control, que también estamos apenas arañando esas interpretaciones. Podemos decir, como para ir cerrando, que pueden ser al mismo tiempo una época compleja, de mucha incertidumbre, pero un campo esperanzador para las luchas de los pueblos. Claro, yo creo que estamos en un momento en donde estamos refundando la democracia y reinventando la revolución. ¿Qué tarea mayor para eso? Y para eso nos toca reinventarnos a nosotros, siendo capaces de tener el pie en la tradición, pero construir críticamente el proyecto transformador que nos tiene entre manos. Gracias, Marco, por estar con Guaynatambo, con la Red de la Diversidad, con la gente en Bolivia. Saludos a los compañeros de Bolivia, espero volverlos a ver por allá. Un abrazo.